y entre paréntesis 01, incorrecto. Porque entonces tendrían que haber consignado en letras 01 y entre paréntesis 01. Vean, son cuestiones que tal vez hay quienes dicen, bueno, pero son cosas que el cero a la izquierda no vale. En casos jurídicos sí, eso es para operaciones matemáticas, para operaciones contables, pero jurídicamente el 0 a la izquierda sí, tiene que consignarse, ¿no? Tiene que consignarse. Cuando consignamos el documento personal de identificación, el código único de identificación, las últimas 4 cifras para el municipio y departamento de Guatemala, 0101, ¿no? O 0101. No vamos a consignar solo 101, porque como el 0 está a la izquierda, no, aquí sí tenemos que consignarlo, ¿eh? Jurídicamente sí, tenemos que consignarlo. Para operaciones contables, de cuentas, matemáticas, de operaciones de otra naturaleza, se puede seguir la regla que el 0 a la izquierda no vale, pero aquí sí. Porque si los timbres fiscales, ¿no? Cuando tengan la oportunidad, consigan un timbre fiscal de 50 centavos o de un quetzal, ¿no? Y se van a dar cuenta que el timbre fiscal tiene un número, tiene una serie de números, y esos números muchas veces van precedidas por un 0, ¿no? Y como tenemos que detallar ese timbre en el testimonio o en el acta notarial, si es un acta notarial donde se acredita el nombramiento del representante legal, cuando cubrimos el timbre de 100 quetzales que debe cubrir el acta notarial de acreditación de nombramiento del representante legal, y si lleva un 0 a la izquierda y no consignamos, adhiero el timbre número que lleva los números en letras 0205. Y si solo consignamos los números 205 y no consignamos la palabra 0, nos lo suspenden en el registro de personas jurídicas o en el registro mercantil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el ejercicio de la función notarial. Es responsabilidad del notario observar artículo 14 del Código de Notariado. Y el 159 de la Ley del Organismo Judicial nos ayuda porque nos define, nos enseña cómo hacer un testado, cómo se hace un testado, trazándole una línea delgada a la palabra o a la frase equivocada, ¿no? Y al final del instrumento tenemos que salvarlo, ¿no? Entonces vamos a consignar testado, 2 puntos, y consignamos, copiamos la palabra que le trazamos la línea delgada, o copiamos la frase que le trazamos la línea delgada. Testado, 2 puntos, transcribimos la frase o la palabra, punto, omítase, quiere decir quítese, ¿eh? Eso quiere decir. Bien, entonces vemos que esas son las responsabilidades del notario. Y por cosas muy mínimas, tal vez podríamos decir hasta muy insignificantes, por un 0, nos trae consecuencias. Tal vez no tan graves como la falsedad material de los documentos, pero nos trae consecuencias porque no nos lo van a aceptar en el registro, tenemos que corregirlo, tenemos que volverlo a ingresar y tenemos que pagar otra cantidad, ¿no? Entonces ya hay una consecuencia. Y entonces vemos ahí que en esos casos se da la irresponsabilidad. Bien. Veamos ahí, estos de las obligaciones ya las habíamos visto. Esto también ya las habíamos visto. Las clases de obligaciones, las clases de responsabilidades en que puede incurrir el notario, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. Los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los elementos que se dan en la responsabilidad civil? Bueno, que haya violación de un deber legal, es decir, que se viole un precepto jurídico que regula una obligación que debe cumplir el notario, que haya culpa, que haya negligencia del notario y que se cause no solo un daño, sino que también que se cause un perjuicio. Ahí están los fundamentos jurídicos donde vamos a encontrar cada uno de los elementos que estamos citando. Para la responsabilidad penal, vamos a ver que es cuando el notario incurre en un hecho delictivo, por acción o por omisión. En esta clase de responsabilidad
el notario a quien defrauda es al Estado. Por eso hay algunos tratadistas que dicen que la responsabilidad penal es cuando tiene doble responsabilidad, porque defrauda al Estado por la confianza que el Estado depositó en el notario, otorgándole la facultad de la fe pública, pero también defrauda a sus clientes, porque les va a causar un daño, les va a causar un perjuicio. Y por eso se dice que hay doble responsabilidad del notario en el caso de la responsabilidad civil. Defrauda al Estado y defrauda a sus clientes. Ahí lo tenemos. Puede incurrir también, además de los artículos que están citados en el Código de Notariado, vamos a encontrar otros delitos, de la revelación del secreto profesional, los casos especiales de estafa, la suspensión, ocultación o destrucción de documentos. Recordemos que el notario recibe los documentos de las personas para poder realizar los instrumentos públicos. Entonces, por eso se regula esta violación de sellos. El notario en los testimonios debe de adherir los sellos o timbres fiscales o estampillas fiscales, tienen distinta denominación, con los que se cubren los impuestos. Más que todo el impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial. Bueno, el timbre fiscal nada más, ¿no? Porque el papel sellado es otra cosa. El impuesto del timbre fiscal. La responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonios. El domingo estuve autorizando un matrimonio en un municipio del occidente y las personas, cuando digo, miren, tengo que cumplir con estas formalidades, porque ya las personas a veces hubo alguna demora ahí porque no sé qué sucedió con los invitados y que pues no llegaron todos los principales a tiempo y hubo un poquito de atraso. Y eso siempre sucede, ¿no? Que el novio o la novia se atrasan. Creo que todavía están pensando si van a entrar o no van a entrar. Pero hubo un poquito de atraso y las personas, por supuesto, ya estaban un poquito agotadas con el calor y le digo, mire, disculpe, pero tengo que cumplir con estas formalidades porque si no incurren responsabilidad. Porque hay que leer, hay que cumplir con las obligaciones, la responsabilidad de funcionario al autorizar un matrimonio, la inobservancia de las formalidades para autorizar un matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son esas formalidades, ¿no? Las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas, las obligaciones posteriores, son las formalidades. Si el notario no cumple con esas formalidades, vemos ahí hay un delito, ¿no? Inobservancia de formalidades al autorizar el matrimonio. Esto lo vamos a profundizar un poquito más, notariado 2, cuando veamos el acta notarial del matrimonio. Bien, entonces, en ese sentido tenemos la responsabilidad profesional del notario. En el caso de la responsabilidad administrativa, pues, como la mayoría de las veces, esta responsabilidad y estas consecuencias de no cumplir con las obligaciones se derivan de no remitimos los avisos. No remitimos los avisos. Los avisos pueden ser un aviso simple, ya lo habíamos platicado en alguna oportunidad. Ejemplo de un aviso simple, el aviso trimestral o el aviso de escritura cancelada, que están regulados en el artículo 37 del Código Notariado. Ese es un aviso simple. Ahora es notario. Señor director del Archivo General de Protocolos, me permite informarle que la escritura número 5 de fecha 20 de marzo del año en curso fue cancelada. Un aviso simple. Señor director del Archivo General de Protocolos, me permite avisarle que la última escritura que autoricé durante el primer trimestre del presente año fue la escritura número 50. Ese es un aviso simple. Pero hay avisos circunstanciados. Los avisos circunstanciados, como en el caso del testamento, en el artículo 45 del Código Notariado, que nos manda al artículo 1193 del Código Civil, donde tenemos que consignar el nombre del otorgante, la hora que se otorgó, el número de las hojas de papel sellado especial para protocolo,
tenemos que consignar si firma o no firma el testador, cómo se identificó, si es testamento, si es revocatoria de testamento, si es una donación por causa de muerte. Ese ya es un aviso circunstanciado, ¿no? El aviso del matrimonio es un aviso circunstanciado, ¿no? El lugar y fecha donde se autorizó el matrimonio, con la dirección, si fue una casa habitacional, o si fue algún salón comunal, o si fue en un lugar abierto, en un parque o en alguna instalación adecuada para la actividad. Es decir, ahí ya tenemos que indicar más. Ahí ya tenemos que indicar más. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los abuelos? ¿Qué régimen económico? Todas las circunstancias, pues se llama aviso circunstanciado, todas las circunstancias que el notario cumplió, observó para autorizar el matrimonio. Otra cosa es el plazo para remitir el aviso. La propia ley nos va a determinar cuál es el plazo, cuántos días tenemos para remitir el aviso a la institución, porque no siempre es a una institución, sino que puede ser a distintas clases de instituciones. La sanción a imponer también, ¿qué sanción se le va a imponer al notario si no cumple con remitir el aviso dentro del plazo que regula la legislación? Pero todo eso es parte de la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad disciplinaria, que va a consistir en remitir los avisos. Si no los remitimos, la responsabilidad disciplinaria es cuando incumplimos alguna norma de ética profesional. Entonces estamos ahí desarrollando este tema del programa que se denominaba la responsabilidad notarial. Ya vimos el tema del documento. Solo quisiera ver qué temas tenemos pendiente, porque yo creo que tenemos tiempo todavía para aprovechar. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones al respecto del tema que estamos analizando. Le escucho, Leonel. Sí, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjese que regresando un poco en la clase de hoy, usted nos mencionó que en el artículo 13 del Código Notariado numeral cuarto, que las fechas, cantidades y números se escriben en cifras, en letras. Mi duda es la siguiente. Sí, correcto, le escucho. Yo recuerdo que había un instrumento público donde se tiene que transcribir el acta de remate de un juzgado y se tiene que transcribir con números, en números. Muy buena pregunta, muy bueno, le felicito, qué bueno. Mire, cuando vamos a transcribir una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial, ¿no?, vamos a transcribirlo ya sea porque la ley nos lo ordena o porque nosotros estimamos pertinente como notario transcribir esa resolución. Y en el artículo 13 vamos a encontrar el fundamento, ¿no? En el artículo 13, en el numeral 5, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Por ejemplo, lo vamos a hacer en una escritura que usted citó, artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que transcribir el acta de remate y el auto que aprueba el proyecto de liquidación. Ahí vamos a encontrar cifras, vamos a encontrar abreviaturas, pero entonces vamos a cumplir con el numeral 5 del artículo 13 y vamos a consignar. Tengo a la vista el acta de remate de tal fecha y el auto que aprueba el proyecto de liquidación de tal fecha. Los que literalmente dicen, dos puntos, abrimos comillas, y eso nos permite copiarlo textualmente. Es el único caso donde, en el protocolo es el único caso donde podemos consignar
cifras y abreviaturas, porque estamos consignando literalmente, estamos transcribiendo literalmente el contenido de la resolución de carácter judicial o la resolución de carácter administrativo. Los bancos, cuando confieren un crédito, la junta directiva del banco emite una resolución. En esa resolución, la junta directiva del banco va a determinar el plazo que le confieren a la persona, el interés que le otorgan a la persona para que cumpla con la obligación, el plazo, el interés, el monto, las cantidades a pagar. Esa es una resolución de carácter administrativo. Y los bancos piden que el notario transcriba esa resolución. Y ahí vamos a encontrar cifras, vamos a encontrar abreviaturas, y como lo vamos a copiar textualmente, entonces podemos consignar esas circunstancias siempre y cuando estén dentro de las comillas, porque el notario ha consignado, tengo a la vista la resolución de la junta bancaria de tal fecha, la que literalmente dice, dos puntos, abrimos comillas y la copiamos textualmente, abreviaturas, cifras. Al final, tanto de las resoluciones administrativas como de las resoluciones judiciales, tenemos que consignar. Aparece la firma ilegible del gerente en el caso de los bancos o del secretario, de la junta directiva. En el caso de las resoluciones administrativas, aparece la firma ilegible del juez y la firma ilegible del secretario. Eso sí tenemos que consignarlo ya afuera de las comillas. ¿Sí? No sé si con eso evacúo su consulta, su duda que tenía. Sí, de hecho, sí, muy amable, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar, ya vimos el documento, ahorita vimos la responsabilidad, la eficacia jurídica del instrumento público. Ese es otro tema, eso le voy a mandar un material de la eficacia, sin perjuicio, por supuesto, que lo podamos trabajar dentro de las sesiones que nos quedan. Ya nos quedan muy pocas sesiones, creo que sesión presencial, creo que nos queda solo 2, nos van a quedar al final. Virtualmente todavía tenemos hoy, la otra semana. Entonces, vamos a aprovechar ese tiempo que nos queda. Yo estoy viendo de qué manera, porque en coordinación nos han dicho que cuando tienen examen no podemos dar clases, pero eso nos perjudica. Nos perjudica porque nos hemos atrasado mucho en el programa y a veces no podemos explicar con la profundidad que se merecen estos temas. Vamos a echar al último tema del programa, que se llama el protocolo. Todavía tenemos unos minutos. Voy a hacer una pausa para buscar la presentación y que podamos ir viendo detenidamente el tema del protocolo. Voy a hacer una pausa, por favor. ¿Ya no? Ya sé.
Bueno, muy bien, señores estudiantes, solo me confirman si se ve la presentación. Ya encontré la presentación que vamos a utilizar. Esta es una presentación, si le ven, del año 2018, pero está completa porque nos ha servido para... fue una actividad que hubo en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, por eso va a encontrar ustedes los emblemas del instituto. Este es un tema que nos deja la puerta abierta para Notariado 2, que ya es el último tema del programa. El tema se denomina el protocolo, pero yo prefiero consignar en esta presentación el registro notarial o registro notarial, porque muchas veces cuando estamos en el examen técnico profesional le preguntamos al sustentante qué otro nombre o qué otra denominación recibe el protocolo, porque muchos estamos acostumbrados a hablar de protocolo. Aunque ahora con tantas circunstancias que han sucedido, hay protocolo de seguridad, protocolo de sanidad, protocolo de disposiciones administrativas, protocolo de actividades sociales. Entonces, no son más que formalidades. Eso es, formalidades. Pero yo prefiero que le digamos registro notarial. Entonces, este tema nos va a servir para dejar la puerta abierta para el Notariado 2, como les decía. Y vamos a encontrar aquí los antecedentes históricos. Dentro de los desarrollos de la evolución de la humanidad, como hemos visto con el derecho romano, con los egipcios, los hebreos, los griegos, todos tenían un personaje que realizaba las funciones de escribano. Y dentro de todas esas circunstancias, y por eso se le llama derecho notarial evolucionado, porque ha ido teniendo evolución, ha ido teniendo normas y principios que han evolucionado. Y vamos a encontrar los antecedentes del protocolo, cómo surge el protocolo. Bueno, nosotros vimos que desde el derecho romano ya había el conde de las Sacras, que era el que entregaba las hojas a los escribanos para redactar los documentos en aquella época, y que no podían redactarse en otras hojas diferentes al que les entregaba a este funcionario. Y lo mismo sucede, pues vemos que ahora en la actualidad es la Superintendencia de Administración Tributaria quien distribuye las hojas de papel sellado o especial para protocolo. Y yo les digo distribuye porque muchas veces decimos vende. Hasta en la legislación, venta de protocolo. La verdad es que no es venta. No es venta porque es algo que va en depósito. Y vemos que la etimología de dónde surge este término protocolo, los autores a estas instancias, a estas fechas, no se han puesto de acuerdo. ¿De dónde surge esta palabra protocolo? Pero hay algunos tratadistas que dicen que surge de un término latino y de un término griego. Protos, que quiere decir primero en línea. Es decir, primero están las líneas, las hojas de papel sellado especial para protocolo, y luego viene el otro colium, colatio o cotejo, comparación. Primero están las líneas, cuando lo trasladamos a otras hojas, hacemos el cotejo del original con la copia. La copia es el testimonio. Por eso al testimonio también se le llama traslado, porque está en el original y lo trasladamos a otra clase de hoja. En este caso, papel bond, papel simple. Esta entonces sería la etimología, el origen de la palabra protocolo. Y vamos a encontrar que además de la etimología, además del origen, hay antecedentes históricos. Ya don Flavius Petrius Abatius Justiniano, el emperador de los romanos, miren la época, en el año 527 al 565, pues ya emitió disposiciones en el Código Justiniano, ya emitió disposiciones relativas al protocolo. Aquí es donde encontramos justamente el elemento histórico del protocolo, del origen, desde cuándo se originó el término protocolo y desde cuándo se originaron formalidades que debían de consignarse o debían de observarse en el protocolo.
La definición jurídica de protocolo la vamos a encontrar en el artículo 8 del Código de Notariado. Es raro encontrar esta definición. No, el Código de Notariado no tiene definiciones, no tiene definición de notario, no hay definición de notario, tenemos que ir a la doctrina, pero de protocolo sí encontramos en el artículo 8. En el artículo 8 se regula que el protocolo es la colección ordenada de escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Primer párrafo. Me gustaría que tuvieran su código de notariado y lleváramos la lectura, porque vamos a hacer, vean, en el examen técnico profesional, cuando he tenido la oportunidad de examinar y les pregunto, les pido este análisis, pues se confunden un poquito, porque vamos a ver cómo está redactado. En el artículo 8, el protocolo es la colección ordenada, 1, de escrituras matrices. El código no tiene numeración, pero a mí me gusta hacerle la numeración ahí para poderlo comprender mejor. 2, de las actas de protocolación. 3, de las razones de legalización de firma. Hasta ahí hay 3 instrumentos públicos. Ya en la sesión del viernes ya vimos por qué se le llama instrumento público. Sin embargo, tenemos que hacer un apunte aquí en nuestro código, indicando el artículo 962 del Código Civil, que viene a incorporar el 4º instrumento público, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento común cerrado. Entonces, para la definición de protocolo tenemos 4 instrumentos y vamos a decir en la definición es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, de toma de razón de legalización de firma y de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esa se llama la parte instrumental y ustedes lo ven ahí en la presentación, parte instrumental. ¿Por qué? Porque son instrumentos públicos, ¿sí? 4 instrumentos públicos. Pero en la segunda parte de este artículo 8 también regula y documentos que el notario registra. El término registrar viene de registro. ¿Y por qué viene de registro? Porque el protocolo es un registro notarial con base al artículo 31 de la Constitución Política de la República y con base al artículo 21 del Código de Notariado, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. ¿Y quién es el inspector de protocolos? Miren, cuando uno está estudiando, cuando uno está leyendo, pues uno se pregunta, bueno, ¿quién es el inspector de protocolos? Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos. ¿Quién es el inspector de protocolos? Y vamos a encontrar más adelante en el artículo 98 del Código de Notariado, ¿quién es el inspector de protocolos? Va a ser el director del Archivo General de Protocolos. Va a ser el juez de primera instancia en las cabeceras departamentales. Y va a ser los notarios que nombre o que designe el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 3 categorías que pueden adquirir la calidad de inspector de protocolos. ¿Sí? Bien. Entonces vemos ahí que la parte documental y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, lo que le llamamos nosotros código de notariado, porque no dice conformidad con este código, no, conformidad con esta ley. Entonces lo que nosotros le llamamos código notariado o decreto 314 del Congreso de la República, aquí tienen que estar regulados esos otros documentos. Esa se llama
parte documental. La parte documental. ¿Y cuál es la parte documental del protocolo? El protocolo tiene dos partes, ahí como lo vemos en la presentación. La parte instrumental, como vimos ahí, cómo se integra la parte instrumental, y tenemos también la parte documental. La parte documental es la razón de cierre que está regulada en el artículo 12 del protocolo, del código notariado. No hay código notarial. Alguien me escribió con fundamento jurídico, me cita el artículo y código notarial. Yo le puse un signo de interrogación, no conozco ese código. Lo que hay es código notarial no hay. ¿Ven que es delicado? Esto es bien delicado. Entonces vemos que en el artículo 12 se regula la primera parte documental. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha en que vamos a cerrar. Comúnmente es el 31 de diciembre o antes, si dejamos de cartular. El número de documentos públicos autorizados. ¿Cuántos documentos autoricé yo hasta el 31 de diciembre? Pues 100, 70, 50, pues dependiendo. El número de documentos autorizados. Razones de legalización de firma. ¿Cuántas razones de legalización de firma hay en el registro notarial a mi cargo? ¿Cuántas actas de protocolación hay en el registro notarial a mi cargo? El número de folios que se compone. Observaciones, si las hubiera. Si no hay observaciones, pues. Y la firma del notario. No pide sello, firma. Observaciones. ¿Qué observaciones puedo hacer? Bueno, puedo hacer la observación de que cierro hoy, 5 de mayo del año 2025, cierro porque voy a asumir cargo que lleva aneja jurisdicción. Cierro hoy, 5 de mayo del año 2025, porque voy al extranjero y voy a demorar 8 o 10 meses y cuando venga ya ha pasado el 31 de diciembre y entonces cierro. Esa es una razón que puedo hacer. Y luego pues viene, después de la razón, ya viene la fecha y la firma del notario. Ese es el primer elemento de la parte documental. Primer elemento, la razón de cierre. Lleva un orden, la razón de cierre. Luego viene el índice. En el artículo 15 del Código de Notariado ya está regulado el índice. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel simple. Ahí pónganle la anotación, por favor, porque me transcriben el artículo y me lo transcriben con errores, porque ya papel sellado ya no hay. No hay papel sellado. El índice del protocolo se extenderá en papel simple. Luego dice, y contendrá las columnas separadas. Y contendrá las columnas. Número 1, el número de orden del instrumento, es decir, el número de la escritura. Lógicamente iniciamos con la escritura 1, la escritura 2, la escritura 3, y así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre, o a la fecha que vamos a cerrar. El lugar y la fecha del otorgamiento, donde otorgaron el instrumento público. Acordémonos que en Guatemala se aplica el sistema latino de profesión libre. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ejercer en todo el territorio nacional. Una escritura hoy aquí en la ciudad de Guatemala, otra escritura pasado mañana en la ciudad de Quetzaltenango, y la otra escritura la otra semana en la ciudad de Escuintla, y la otra semana en la ciudad de Puerto Barrios, departamento de Zabal. Entonces podemos ejercer en todo el territorio nacional. Por eso se dice que se aplica el sistema latino de profesión libre. Eso es en cuanto al territorio nacional.
Aquí autorizamos, aquí se otorgan los instrumentos públicos. Y luego, el nombre de los otorgantes. ¿Quién otorgó? ¿Quién vendió? ¿Quién compró? Si es persona jurídica, consignamos la denominación social o la razón social de la persona jurídica, sea de carácter civil, sea de carácter mercantil. Nombre del otorgante: Libros y Códigos, Sociedad Anónima. Y Juan Pérez. Ese es el otorgante. No es el representante legal. Es el nombre del otorgante, si es persona jurídica, la razón social o la denominación social. Pueden ser dos personas jurídicas las que otorgaron el instrumento público, por supuesto que a través de su representante legal, pero no consignamos el nombre del representante legal, no. Consignamos la razón social o la denominación social de la persona jurídica, sea civil o sea mercantil. El objeto del instrumento público. ¿Cuál es el objeto? Pues fue una compraventa de bien inmueble, fue un contrato de arrendamiento de bien inmueble, fue un mutuo con garantía hipotecaria, fue un mandato especial con representación, fue un mandato general con cláusula especial. Ese es el objeto del instrumento público. El folio en que inicia. El protocolo lleva foliación, y esta foliación sí se puede consignar en cifras. Aquí, la foliación del instrumento público. El folio en que inicia la escritura. Si la escritura inicia acá, va a iniciar en el folio número 5, por ejemplo. Pero si la escritura inicia atrás, en la línea 30, va a iniciar en el folio número 5, pero a la vuelta. Por eso ustedes van a ver, cuando vean un protocolo, van a ver que está el número de folio y hay una V que indica que es el número de folio, pero que está a la vuelta, porque el instrumento público puede iniciar a la vuelta de la hoja de protocolo. Y luego tenemos también en el artículo 15, oigan esto muy importante, en el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. En el índice podemos utilizar cifras y abreviaturas. ¿Por qué? Porque no es instrumento público, es parte documental, es un documento. No es instrumento público, por eso podemos consignar cifras y podemos consignar abreviaturas. Por ahí adelante va a haber un ejemplo de índice de protocolo. En el artículo 16, el índice irá fechado y firmado por el notario, y antes de suscribirlo, podrá hacer las observaciones pertinentes. Ahí va a ser alguna observación que estime pertinente en el índice del protocolo. Bien, entonces ya iniciamos con el tema del protocolo, ya no tenemos más tiempo, pero por lo menos creo que ya iniciamos este tema. Ya vimos la definición, vimos la etimología, recordamos más o menos algo de la evolución histórica en el derecho romano con don Flavius Petrus Abatius Justiniano, quien emitió el código de Justiniano, el Juris Civili, y entonces vamos a encontrar que el protocolo tiene dos partes. La parte instrumental, que se integra con los instrumentos públicos regulados en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, sumándole el instrumento que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Y luego vimos la parte documental, que está compuesta por la razón de cierre, el índice y los atestados. Los atestados están regulados en el artículo 17. ¿Qué son los atestados? En el artículo 17, el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
¿Qué son los atestados? Ahí ya lo mencionamos en el artículo 17, pero expliquémoslo con otras palabras. Los atestados son aquellos documentos que el notario incorpora al final del protocolo y que tienen íntima relación con los instrumentos públicos autorizados. Ejemplos de atestados. Pues ahí en el artículo 17 está el primer ejemplo. Es el primer atestado que el notario debe de incorporar, porque es el comprobante de haber pagado el derecho de apertura. Porque lo regula el artículo 17 y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. ¿Qué regula el artículo 11 de esta ley? Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General de Protocolos y a la conservación de los protocolos. Entonces, los atestados son todos aquellos documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos. En un contrato de compraventa de bien inmueble, ¿cuáles serían mis atestados? Bueno, una copia del documento con que se identifican. La ley no lo regula, pero sería adecuado, es pertinente, es aconsejable incorporar en los atestados una copia del documento con que se identifican los otorgantes. ¿Qué más puede ser atestado? Una copia del testimonio con que acreditan que son los propietarios del inmueble. El testimonio es de la persona, a ella le pertenece. Pero se le pregunta si lo va a necesitar, si lo quiere conservar. Si dice que no, pues lo podemos tomar y podemos incorporarlo a los atestados. Si dice sí, yo lo quiero guardar como un recuerdo, que esto y que el otro, que para demostrar que lo vendí, pues hay que razonarlo. Vale, lo reproducimos por una copia y esa fotocopia la incorporamos a los atestados. ¿Qué otro atestado? El aviso. La copia del aviso que regula el artículo 38, porque es una compraventa de bien inmueble, la copia del aviso que regula el artículo 38 con el sello de recibido en la oficina administrativa. ¿Qué otro atestado podríamos incorporar? El comprobante con que se cubrieron los impuestos del acto contrato, ya sea timbre fiscal o impuesto al valor agregado. Nos va a quedar un comprobante como notarios y ahí vamos a incorporar una copia del comprobante con el cual se pagaron los impuestos, ya sea por el medio del sistema bancario, ya sea por banca electrónica o por especies fiscales, si se trata de timbre fiscal. Esos van a ser nuestros atestados. Y dependiendo el contenido del instrumento público, pues así van a ser nuestros atestados. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones. Ya empezamos con el tema del protocolo. O ya se me durmieron. Y a veces pienso que se me duermen ahí. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vemos el día viernes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.